El pacto olvidado de Lily. ¿Qué harías si en tu pasado hubieras hecho una promesa que ahora ya no recuerdas y tienes que pagar? Quédate para saber más. Mi nombre es Lily. Siempre lo fue. No tuve que inventarme una identidad para entrar en el castillo de mi padre, ni ocultar el aroma de la tierra en mis manos, porque nací con un título, con un apellido que resonaba en todo el reino de Eldoria. Nuestra fortuna era tan estable como los viejos robles del jardín, y mi vida, una danza predecible de lecciones de bordado y lecturas de poesía. O al menos así fue hasta que el pasado, como un halcón que regresa a su nido, vino a cobrarse una deuda. Todo comenzó con un rumor, una sombra que se arrastró por los pasillos de nuestro hogar. Mi padre, el honorable Lord Valerius, empezó a hablar solo en voz baja con mi madre. Sus rostros palidecían cada vez que mencionaban el mal de la luna creciente y el pacto. Yo era muy pequeña entonces, una niña frágil que, según decían, apenas si respiraba cuando la fiebre la consumió. Fue un invierno terrible, donde la desesperación de mis padres los llevó a las puertas de un hombre brujo, un hechicero que vivía en los confines del bosque susurrante. La promesa, sellada con una firma en un pergamino antiguo, era que mi vida sería salvada, a cambio de un precio que solo el tiempo revelaría, y el tiempo, por fin, había llegado para cobrarse su parte. La enfermedad me curó, o eso creí, pero el hombre brujo, un ser de ojos como ascuas y voz como hojas secas, regresó. No pidió oro ni tierras, pidió el futuro de nuestra familia. El hechizo no era gratuito, implicaba un precio, una extraña condición impuesta sobre nuestra línea de sangre, una maldición que nos arrebató nuestras tierras, nuestros títulos, cada joya y cada recuerdo que atesorábamos. De la noche a la mañana, la opulencia de nuestro hogar se convirtió en polvo. Mis padres, rotos por la pérdida, solo tenían un pensamiento: salvarme a mí, aunque fuera lo único que les quedara. Y así, en medio de la ruina, recordaron la oferta que hacía años habían rechazado con desdén: la mano de Lily para el joven Brennan. Brennan era un hombre misterioso. Su nombre se susurraba en los mercados, en las tabernas, pero nunca en los salones de la alta sociedad. Era un hombre de orígenes inciertos, un mercader aparentemente modesto que había llegado a Eldoria años atrás. Siempre había sido educado, con unos ojos oscuros y penetrantes que me observaban desde lejos, pero mi padre consideraba su linaje demasiado bajo para una Valerius. Sin embargo, su insistencia en mi mano había sido constante, casi extraña. Mis padres se negaban, por no saber de dónde venía. Pero ahora, con el deshonor y la pobreza llamando a nuestra puerta, su propuesta era nuestra única esperanza. No recordaba a Brennan, no de verdad, solo una vaga imagen de un niño de cabellos oscuros y una sonrisa cálida en algún prado lejano de mi infancia. Mis padres desesperados me explicaron que él había vuelto al reino con una fortuna inexplicable y la misma petición que había hecho años atrás. Era mi única salida, su única salida. Acepté con el corazón encogido, sintiendo que me vendía a un desconocido para reparar los errores de un pacto olvidado. Pero lo que no sabía, lo que mi memoria borrosa apenas empezaba a reconstruir, era que Brennan no era un hombre de bajo rango. Él era Brennan de Ethelgard, el príncipe de un reino lejano y poderoso, disfrazado de mercader. Y su insistencia, esa devoción extraña por mi mano, no era una simple ambición. Nació de una promesa de infancia, sellada con un beso inocente bajo un viejo roble, donde una pequeña Lily, enferma y al borde de la muerte, le susurró que sería su esposa si él la salvaba. Él no era el chico de mis sueños. Él era el chico que había hecho mis sueños posibles, 2 veces, y que mi corazón, lentamente y dolorosamente, empezaba a recordar. Capítulo 2. El umbral de lo desconocido. La mudanza a la propiedad de Bastian, así se llamaba el hombre que ahora era mi dueño ante la ley, fue silenciosa y cargada de una humillación que me quemaba la garganta. Bastian no habló mucho durante el viaje. Vestía ropas de mercader, pero había algo en su forma de sentarse, en la rectitud de su espalda y en la calma de sus manos, que no encajaba con el perfil de un hombre de bajo rango. Sus manos eran grandes, pero no toscas. Sus ojos, de un gris tormentoso, me observaban con una mezcla de respeto y una melancolía que me resultaba inquietante. «Sé lo que estás pensando, Lily», dijo de pronto, rompiendo el silencio del camino. Su voz era profunda, una vibración que pareció despertar algo dormido en la base de mi nuca. «¿Crees que he aprovechado la ruina de tu padre para comprarte? Y en parte tienes razón. He esperado mucho tiempo para este momento». El miedo me erizó la piel. ¿Era un acto de venganza? ¿Un capricho de un hombre que quería poseer lo que antes le estaba prohibido?
Y al llegar a su finca, no encontré el almacén de un mercader, sino una mansión escondida entre la niebla de las tierras del sur, rodeada de muros de piedra antigua. Esa primera noche, mientras caminaba por los pasillos, me detuve frente a una ventana. En el jardín, bajo la luz de la luna, había un columpio de madera atado a un viejo roble, exactamente igual al que mi padre había quemado cuando yo caí enferma años atrás. Un destello cruzó mi mente. Vi a un niño, más alto que yo, dándome la mano mientras yo temblaba de fiebre en el prado. Recordé el sabor de una baya silvestre que él me dio para calmar mi sed y el calor de una promesa que juramos en susurros. No te mueras, Lily. Si te quedas, volveré por ti y nos casaremos cuando seamos grandes. Me llevé la mano al pecho. Aquel niño era un huérfano. Esa misma noche Bastian entró a la habitación. No traía la actitud de un esposo dominante. En su lugar, dejó sobre la mesa un cofre pequeño de madera tallada. Tu padre firmó un contrato con un brujo para salvarte, Lily. Pero lo que él nunca supo es que el brujo no actuó por piedad, sino por una deuda que mi propio linaje le obligó a pagar, confesó, acercándose solo lo suficiente para que yo pudiera sentir su calor. He pagado la deuda de tu familia. Eres libre de irte si quieres. Pero antes abre el cofre. Abrí el cofre. Dentro no había joyas, ni el contrato de mis padres. Había una cinta de pelo, vieja y descolorida, con el bordado de una pequeña flor de lis que yo misma había hecho cuando tenía 7 años. Fue en ese instante, al mirar la cinta y luego sus ojos grises, cuando el velo se rasgó por completo. Él era el niño que me había prometido que la muerte no me llevaría. Capítulo 3. La deuda del corazón. El cofre de madera reposaba en mis manos como un ancla, la cinta con la flor de lis casi deshecha, pero tan real como el latido acelerado de mi corazón. Bastian, el príncipe de Etelgard disfrazado de mercader, se había revelado. Yo era libre. Podía irme, pero al mirar sus ojos, que ya no eran solo grises, sino un torbellino de emociones reprimidas, supe que no podía hacerlo. No aún. No me iré, le dije. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Aunque no recuerde del todo, la promesa que hice. No puedo irme sabiendo que lo perdiste todo por salvarme. 2 veces. No puedo deberte tanto sin intentar al menos comprender. Bastian asintió lentamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Hay más, Lily, me dijo, su voz bajando a un susurro. El brujo, el que tu padre acudió, aún cree que te tiene a su merced. El pacto no era solo sobre la fortuna de tu familia. Él cree que, al salvarte, ganó un derecho sobre tu alma. El precio real de ese hechizo era tu libertad para amar, tu destino. Él planeó que tu corazón nunca pudiera elegir, que siempre estuvieras atada a él o a su influencia. El aire se heló a mi alrededor. Era como si las paredes de la mansión se encogieran. No era solo la vergüenza de mis padres lo que el brujo quería. Era yo, mi esencia. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo un escalofrío. La vieja sensación de fragilidad de mi infancia regresó. Pero esta vez no estaba sola. Bastian tomó mis manos, su toque firme y cálido, una promesa silenciosa de protección. Él sabe que te tengo aquí, continuó, su mirada fija en la mía. Ha estado observando. Siente que la influencia de su pacto se desvanece porque tú, Lily, has empezado a recordar, y más importante, a elegir. Ha dejado un rastro, un desafío. Quiere que vayas a su guarida en el bosque susurrante. Cree que allí, en su propio dominio, podrá reclamarte definitivamente. Un miedo primario me invadió, pero al mismo tiempo, una nueva resolución se encendió en mi pecho. Iré, declaré, pero iré contigo. Y esta vez no será un pacto en la sombra. Será un enfrentamiento. Acabaremos con esto de una vez por todas. Bastian sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos grises. Era la sonrisa del niño que recordaba. Lo sabía, Lily, respondió apretando mi mano. Siempre lo supe. Mañana, al amanecer, iremos al bosque susurrante. Es hora de que el brujo sepa que el amor, una vez encendido, no puede ser controlado por ningún hechizo. Capítulo 4. El corazón del bosque susurrante. Cabalgar hacia el bosque susurrante fue como retroceder en el tiempo. A medida que los árboles se cerraban sobre nosotros, el aire se volvía pesado y metálico. Tienes que saber la verdad antes de entrar, Lily, murmuró él mientras nos deteníamos frente a una cabaña hecha de raíces retorcidas. Tu enfermedad no fue un accidente. Aquel invierno, el hombre brujo lanzó una plaga sobre las tierras de tu padre para obligarlo a pedir ayuda. Él no te salvó de una muerte natural. Él te infectó para poder curarte y así reclamar tu destino. Sentí una náusea violenta.
Él quería una vasija, continuó Bastian con amargura, pero no contaba con que yo, un simple niño de establos en aquel entonces, te diera algo que su magia no podía tocar. Una promesa de libre voluntad. Me quedé en silencio, por un instante cuando, de repente, la puerta de la cabaña se abrió y emergió una figura que parecía hecha de sombras y harapos. «Lily», siseó el brujo. «Qué nombre tan singular para el alma que me pertenece. ¿Sabes qué es esto? Es el contrato que tus padres me firmaron. Está firmado con la desesperación de tu sangre. Ya es hora que esto termine». Bastian desenvainó su espada tratando de protegerme, pero una ráfaga de viento negro lo lanzó contra un árbol, atrapándolo entre raíces vivas. «¡Bastian!», grité, pero el brujo ya estaba frente a mí. «Mírame, pequeña flor», susurró. «Recuerda el dolor. Recuerda la fiebre. Yo soy el que te permitió vivir. Sin mí serías solo polvo». En ese momento, la realidad empezó a fracturarse. Vi visiones de mi infancia, pero estaban distorsionadas. Me veía a mí misma muriendo una y otra vez. El brujo intentaba sofocar mi mente, pero entonces entre el delirio vi un destello plateado, que me hizo recordar a un niño. Con los dedos congelados por recoger aquellas bayas heladas, recordé el calor de su mano pequeña y cómo me ofreció su vida entera. «Tú no me diste la vida», grité. «Tú me robaste los años, pero él me dio la razón para seguir respirando». Cerré los ojos y me aferré a la promesa de infancia. Sentí como la cinta de pelo en mi bolsillo empezaba a irradiar un calor blanco. Al abrir los ojos, la luz empezó a quemar las sombras del brujo. Y Bastian, sintiendo que la magia flaqueaba, logró liberarse. Con un grito de guerra, hundió su espada en el suelo. «Por la promesa que nunca olvidé», exclamó Bastian. El choque desintegró la figura del brujo. No hubo sangre, solo un grito agudo que se perdió en el viento, y de repente, el silencio más absoluto inundó el bosque. Di un suspiro, y caí como si toda mi energía hubiera sido drenada. Bastian corrió a abrazarme, me dio un cálido beso en la frente y me dijo que todo estaba bien. Yo sonreí y solo cerré los ojos, quedando inconsciente por un momento. Al despertar noté cómo el bosque había cambiado, las ramas retorcidas se relajaron, y el sol de la mañana logró atravesar la canopia. Bastian se acercó a mí. Su rostro irradiaba una paz que me hizo llorar. Me tomó entre sus brazos y esta vez no hubo duda. No hubo deuda. «¿Te acuerdas ahora, Lily?», me preguntó besando mi frente. «Me acuerdo de todo», respondí, ocultando mi rostro en su cuello. «Me acuerdo de que te amo desde que no sabía ni lo que significaba esa palabra». Mientras cabalgábamos de regreso, el silencio fue reemplazado por la confesión que me debía. Me contó que su propio reino, Etelgard, había sufrido un golpe de estado. Su padre, el rey, envió a su único heredero lejos. «Yo no era un huérfano, Lily», me explicó Bastian. «Era un príncipe escondido a plena vista. Por eso, cuando te vi enfermar y vi al brujo acecharte, me sentí doblemente impotente». Me contó que el brujo era un antiguo consejero desterrado que conocía la identidad de Bastian. Él había provocado mi enfermedad por venganza, ya que mi padre lo había tratado de desterrar. Cuando tú estabas en tu lecho de muerte, el brujo exigía a tus padres sus riquezas a cambio de tu salud, dijo Bastian. Logré intervenir, Lily, pero no pude hacer mucho. Utilicé lo único valioso que tenía, un amuleto real de Etelgard, una reliquia que contenía una magia de protección ancestral. Ese amuleto era lo único que me mantenía oculto de mis enemigos. Era mi escudo invisible. Y aún así decidí dártelo. Entré a escondidas a tu habitación. Sabía que si usaba el amuleto en ti, el escudo se rompería y mis enemigos detectarían mi ubicación. Así que tuve que huir. No me importó mi destino. Coloqué el amuleto bajo tu almohada. Y esa magia pura fue lo que ayudó a detener la infección del brujo. No fue él quien te salvó, sino el amuleto. Antes de salir de tu habitación me tomaste de la mano y me dijiste, me has salvado de esa horrible pesadilla. Si vuelves por mí, cumpliré la promesa, continuó Bastian. Tus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa misma noche huí porque, al activar el amuleto, mis enemigos supieron dónde estaba. Me fui para protegerte y para recuperar el poder que había perdido. Pero cuando regresé para verte y saber de ti, tú no me miraste. Eso me dolió, pero aún así quería saber si ibas a cumplir tu promesa. Traté de verte a escondidas, pero cuando me vistes no me reconociste. Pensé en dejarte ir, hasta que supe de su ruina. Traté de ayudarlos, pero la maldición estaba muy arraigada, así que decidí irme primero por ti. Volví a mandar la petición de matrimonio, y por obra del destino tu padre la aceptó. Y aunque sé que suena mal, ese fue uno de mis días favoritos.
Aparte del de cuando te conocí, dijo cálidamente. Yo no sabía qué hacer, solo lo abracé fuertemente, le di las gracias y desahogué todas mis penas. Regresamos al reino de Eldoria ese mismo día. Bastian reveló su identidad como el príncipe de Edelgard y con su poder restauró el honor de mi familia. Mi padre bendijo la mano que antes había despreciado. Nos casamos bajo el mismo roble del jardín. Fui la prometida comprada así. Pero el precio que Bastian pagó no fue oro, sino una vida entera de lealtad. Y yo no fui salvada por un brujo, sino por el niño que decidió que mi vida valía más que cualquier corona. Recuerda que a veces la vida nos quita todo: títulos, riqueza, estabilidad, solo para recordarnos qué es lo que realmente no se puede comprar. Bastian no volvió para poseerme, volvió para demostrarme que, incluso cuando yo misma me había olvidado, él seguía siendo el guardián de mi esencia.